Buenas tardes, vamos a seguir con la penúltima charla del día de hoy. Tengo el gusto de presentarles al doctor Raúl David Ortega Robles, que es de aquí de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Él nos va a dar una charla que se llama Imanes y toques para el cerebro. Voy a leer previamente una semblanza de David. Bueno, también David es un honor presentarlo, no solamente porque lo quiero bien, sino porque es de los estudiantes más sobresalientes que yo he tenido. El doctor Ortega inició su formación profesional en la carrera de psicología en la FES Iztacala UNAM, continuando sus estudios de maestría en neuropsicología clínica, también en la FES Iztacala, realizando una estancia de investigación clínica en la Universidad de Barcelona. Posteriormente se formó como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM, participando como becario en estudios de electrofisiología básica en la misma facultad. Continuó su formación en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, en la Clínica de Sueño bajo la tutela del Dr. Alejandro Jiménez Genchi. Durante su estancia recibió certificación en electroencefalografía pediátrica por la Sociedad Mexicana de Neuropsicología Clínica e inició los estudios de doctorado. Más de cuáles son los prerequisitos para entender, aplicar y yo diría incluso investigar en neuromodulación. Esto es algo sumamente importante y en ese punto me detendré a hacer algunos anuncios. ¿Cuáles son los principios generales para realizar tres tipos de neuromodulación que son los clínicamente más frecuentes y los que en la actualidad están en vías de muchísimos desarrollos de investigación? ¿Cuáles son los parámetros y cuáles son los mecanismos por los cuales la neuromodulación o la estimulación eléctrica y magnética funcionan en algunos casos? Y las aplicaciones clínicas. Bueno, ¿qué cosa es la neuromodulación? Honestamente, esta es una definición un poco recortada, porque yo diría que neuromodulación hacemos hasta meditando, ¿no? Y si no lo creen, pues creo que hay papers que han comprobado cómo la actividad eléctrica cerebral de algunas personas bajo estados de meditación se modifica. Entonces, neuromodulación hacemos de muchas formas, pero particularmente en este caso nos referimos a las técnicas médicas que buscan modificar la actividad del sistema nervioso central. Es importante que sepan que la neuromodulación no se aplica solo al cerebro. La estimulación magnética transcraneal puede aplicarse incluso a dolor neuropático y bueno, a pesar de que forma parte del sistema nervioso, no es central, sino periférico. Específicamente se aplica mediante estímulos eléctricos, magnéticos o químicos y su objetivo principal es mejorar o restaurar funciones neuronales alteradas en diversas condiciones médicas. Algo que es muy importante es dividir y entender a qué nos referimos por estimulación y qué tipos hay. De una manera muy sencilla, hacemos una división entre neuromodulación invasiva, neuromodulación convulsiva y neuromodulación no invasiva. La primera es pues llamada estimulación cerebral profunda. En algunas ocasiones, esta estimulación cerebral profunda se realiza a través de insertar un electrodo justamente dentro del cerebro para modificar el curso de algunas patologías. Yo creo que ustedes como residentes de la maestría han estado presentes o los han invitado o saben que el Parkinson es una de las enfermedades que puede tratarse mediante estimulación cerebral profunda con un electrodo que lo que genera son pulsos eléctricos para regular o para modular la actividad motora del individuo. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Otra, la estimulación del nervio vago, que igualmente se hace con un electrodo profundo y esta está indicada para muchos casos de epilepsia, ¿no? Incluso dolor crónico, y la estimulación epidural. Cada una de estas aplicaciones es distinta, enfocada a padecimientos específicos y este no es el tema de la plática. El tema de la plática está centrada en la no invasiva. Por otro lado, la terapia convulsiva o la TEC y la terapia magnética que produce convulsiones son dos aplicaciones clínicas que se usan hoy en día, no es un asunto de película. De hecho, la terapia electroconvulsiva es, yo creo que más vigente hoy que nunca y los protocolos son sumamente seguros.
Por otro lado, este es el tema de la plática, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación eléctrica por corriente directa y por corriente alterna. Bueno, ¿qué hay aquí? Pues unos ejemplos, ¿no?, de lo que se hace. Este es un electrodo de estimulación profunda, una bobina, una simulación de una bobina de estimulación magnética y dos electrodos de estimulación eléctrica. Probablemente recordarán una escena de película que es lo que mucha gente identifica dentro de la estimulación o de la terapia eléctrica en relación a la patología psiquiátrica. Este es el primer equipo con el que se empezó a realizar, yo diría médicamente, neuromodulación. Es un equipo que fue creado por dos médicos italianos para generar convulsiones en pacientes psiquiátricos. Es algo muy peculiar como la medicina de pronto llega a los hallazgos que le permiten posteriormente identificar mecanismos de acción para solucionar algunos cuadros patológicos. Un médico húngaro, del cual ahora no recuerdo el nombre, neurólogo, trabajaba en un hospital psiquiátrico y él se percató que algunos pacientes con esquizofrenia, después de convulsionar, tenían periodos de remisión de pues, justo los cuadros o los brotes psicóticos. Por lo cual, este médico empezó a hacer una asociación. Un poco la historia es peculiar porque no se sabe a ciencia cierta que de todo sea verdad. Si ustedes recuerdan, algunos hospitales psiquiátricos eran enormes y entonces a las personas que estaban ingresadas ahí a veces se les dejaba salir con un modelo un poco ecológico de curar la locura, y en algunos casos se les olvidaban los pacientes. Eso es lo que cuenta una parte de la historia. Y en este olvido, ¿no? A veces pasaban días de hambre, hipoglucemia, en situaciones complicadas, y tras la hipoglucemia convulsionaban y había una remisión de los síntomas, o tras un traumatismo, ¿no? Entonces, este médico húngaro empezó a observar eso y dijo, ¿cómo lo haremos, no? Entonces utilizó farmacológicamente una técnica para generar hipoglucemia, que es este cuadro, y revertirla posteriormente con solución glucosada. Esto permitió que varios de estos pacientes salieran de estos estados de psicosis temporalmente, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Probablemente hoy estemos en esta fase de la estimulación magnética transcraneal o de la estimulación eléctrica y haya muchas dudas, haya más dudas que certezas acerca de la neuromodulación, pero no hay que olvidar de dónde venimos, ¿no? Este dato, por ejemplo, se sabe, ¿no?, que en pacientes de la Castañeda en México hubo algunas iatrogenias al confundir azúcar, ¿no?, con veneno para ratas, y entonces ya no podían revertir el estado de hipoglucemia, entonces muchos pacientes murieron. Cosas así, ¿no?, tan iatrogénicas van pasando en el camino de la investigación, cada vez menos, pero de ahí es de donde empezamos el camino de la estimulación. Ahora, ¿qué debemos saber en relación a la neuromodulación? Nosotros estamos aquí. Esto es estimulación transcraneal por corriente directa y tenemos dos variables importantes, como la resolución temporal en la que esta técnica hace efecto y la resolución espacial, en términos de en qué circuitos actuamos. Entonces, la estimulación por corriente directa está aquí. Algunas técnicas de lesión específica, y hablo de lesiones dentro de quirófano, en la que incluso un neuropsicólogo puede estar trabajando ahí para decirle al neurocirujano no más. El neurocirujano pulsa diferentes regiones para comprender la extensión de la lesión y no perjudicar más al paciente. Aquí estamos en esa circunstancia, y la estimulación por corriente alterna. Un poco la estimulación magnética transcraneal espacialmente es mejor. Aquí tenemos dos tipos de estimulación magnética, repetitiva y por pulsos únicos. Y bueno, pues específicamente las técnicas, por ejemplo, de optogenética, que solo se llevan a cabo en laboratorio, pues tienen estas dos virtudes, tanto funciones temporales como espaciales. Y un dato muy importante, ¿no? Siempre comparamos aquellas técnicas de intervención cognitivo-conductuales o no farmacológicas, como este es el caso, con los tratamientos farmacológicos. Y miren hasta dónde está el tratamiento farmacológico. Esto es algo importante porque hagamos lo que hagamos, cuando tomamos un fármaco, no existe un fármaco tan específico que vaya a actuar únicamente en un grupo de células. Entonces, por aquí está, ¿no?, la neuromodulación farmacológica.
y por aquí está la neuromodulación eléctrica y magnética. Bueno, ¿dónde insertamos estos aspectos de neuromodulación? Un poco basado en la invitación que hacía la directora el día de ayer, es que este esquema yo lo tengo muy presente, debido a que identifico que el ser humano es algo así, ¿no? Nosotros partimos de genes que van a codificar moléculas, estas moléculas en un rearreglo forman células, estas células, hablando del sistema nervioso central, generan sinapsis. Estas sinapsis, a su vez, pues obviamente se encuadran en áreas cerebrales. Estas áreas cerebrales forman circuitos y sistemas como la vía óptica, auditiva, la vía motora. Posteriormente forman órganos en términos más complejos. Luego, estos órganos provocan que el individuo se comporte, piense y se emocione. Cuando esto se descompone, entonces se producen síndromes clínicos y estos síndromes clínicos en algunas ocasiones no dependen de lo que acabo de mencionar, sino de lo que está arriba, ¿no? Sino dinámicas poblacionales y, por supuesto, algún rearreglo religioso o cultural. Entonces, creo que todo lo que vamos estudiando alrededor de cómo se comporta un individuo tiene una multicausalidad bilateral, o sea, puede empezar de aquí, de un órgano, y afectar hasta la cultura. Ayer el doctor Escartín hablaba de los problemas de obesidad en México, que estos son problemas culturales que perjudican al resto de la pirámide, ¿no? Y a la vez, ahora hablando de una dinámica genética, de epigenética modificada, vemos el efecto que hay en todos los demás niveles. Un poco los circuitos y sistemas es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces yo quisiera que observaran eso, o sea, que se queden con un pensamiento en el que hoy debemos entender la neuromodulación como una técnica basada en circuitos y sistemas. Bueno, por lo tanto, la dimensión actual que se propone de manera muy gruesa sobre los circuitos cerebrales es la siguiente, ¿no? En términos del estado de ánimo depresivo, vale la pena señalar que no todos los pacientes con depresión son iguales. Entonces, ahí hay una diferencia enorme. Hay casi 60 síntomas que pueden distinguir la patología depresiva. Entonces, un depresivo no es igual a otro. Una persona que padece depresión puede tener distimia o no tenerla, ¿no? Por lo tanto, entonces hay que entender cómo estos circuitos cerebrales se están interconectando para saber qué es lo que vamos a modificar, qué es lo que vamos a modular. Un ejemplo de ello es que en este ánimo deprimido, ¿no? La corteza subgenual es la que parece que se encarga de toda esta tristeza que acompaña a algunas de las depresiones, no todas. Hay algunas otras depresiones que como síntoma característico pues cursan con anedonia, ¿no? Y estos síntomas de anedonia no están presentes en todas, ¿no? A pesar de ser uno de los síntomas cardinales. Otro de los síntomas que pueden estar presentes no solo en la depresión, sino en otros trastornos, como pues los que condicionan el abuso de sustancias, es la hipoergia, esta falta de energía que se puede correlacionar bien a estructuras mucho más profundas, ¿no? Casi del tallo cerebral, ¿no? Entonces, como ven, todos estos circuitos participan en la modulación. Por otro lado, aquellas motivaciones diarias, el sueño y el apetito, por ejemplo, estarían muchísimo más relacionadas a estructuras hipotalámicas, ¿no? Y bueno, por supuesto, la cognición y la atención a estructuras dorsolaterales, quizá prefrontales, algunas ideas de rumiación en la corteza subcallosa posterior, y, por ejemplo, aquel sentido de muerte o de suicidio que se sabe bien que ahora no es solo un síntoma, sino puede ser parte de un trastorno específico diferente a todo lo que vemos en algunas patologías que tiene que ver específicamente con la corteza del cíngulo, ¿no? Entonces, ¿dónde modulamos? Pues no lo sé, porque todo esto forma parte de un circuito. Entonces, lo importante es entender al paciente en su entidad clínica única, debido a que puede tener diferentes manifestaciones que, a pesar de llamarse depresión, o a pesar de llamarse síndrome de abstinencia, o a pesar de llamarse trastorno de espectro autista, no cursa con las mismas características. Bueno, pasando a otro aspecto sumamente importante, y les dije que en esto iba a hacer pausa, hablo de los prerequisitos. Hoy en día en México tenemos una gran campaña de vender estimuladores
magnéticos transcraneales que, debo decir, no sé si tengan una función clínica, ¿no? Entonces, esto es algo grave, porque si nosotros en un consultorio ofrecemos un servicio, es porque seguramente estamos capacitados para ello, ¿no? Eso sería lo deseable. Entonces, dentro de los prerequisitos, yo lo dividí así. Tenemos prerequisitos especializados y prerequisitos técnicos. Ustedes depende de qué lado quieran estar, ¿no? Si quieren estar de este lado, bueno, pues debo decirles que la profesión no es necesaria. En realidad, nosotros en la clínica tenemos estimuladores eléctricos y en algunos casos, como sabemos que la mejor cosa que podemos hacer es que el paciente los tenga en casa, entonces capacitamos al paciente. Y el paciente no es psicólogo, no es médico, no es biólogo, nada que ver, ¿no? Entonces, dentro de los prerequisitos, la profesión no es necesaria como técnico. El conocimiento anatómico debe ser básico, ¿no? Como le explicamos a un paciente, mire, lo medimos de aquí para acá y vamos a marcar un punto y todos los días usted se va a poner los electrodos en el mismo lugar. Y un técnico puede hacer eso. Eso no es relevante, ¿no? Y la preparación técnica para el uso del equipo es quizá lo único que necesita. En esta preparación técnica, pues nosotros les especificamos cómo se lleva a cabo. Por otro lado, si lo que quieren es aprender o hacer neuromodulación un poco más seriamente, ¿no? y yo diría cómo se debe, pues bueno, la profesión sí es importante, porque se debe buscar que dentro de la profesión pues tengan conocimientos de fisiología, de anatomía, de patología. Sería muy deseable que tuvieran conocimientos de electroencefalografía, ese es un comercial, y de farmacología. Además, por supuesto, que tuvieran un equipo, ¿no? O que trabajaran donde se tiene un equipo y que estuvieran certificados. Entonces, esto sería lo deseable. Déjenme decirles que en México esto no aplica. En cualquier otra parte del mundo, bueno, no Latinoamérica, si no hay estos prerequisitos, no podemos tener un estimulador eléctrico o magnético. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos saber, no? Si ustedes están de este lado, como Stephen Hawking, versus, ¿no? Este señor que acaba de chocar otro cohete, ¿qué necesitamos saber? Pues necesitamos saber cómo se comportan o qué implicaciones hay en esos circuitos cerebrales, cuáles son los targets específicos donde vamos a neuromodular, qué es lo que vamos a hacer, y cuál es la dirección de la neuromodulación. Dejándolo de una manera simple, la neuromodulación podría dividirse en dos, estimulación o inhibición. Es algo muy simple. Bueno, en relación a esto, no voy a dar por hecho que todos los aquí presentes sabemos que hay aquí. Entonces, esta diapositiva es solo por eso, ¿no? Porque por ahí andan mis papás que hoy quisieron estar de paleros míos. Y entonces, como ellos iban a venir, pues debo explicar esto. Esto que vemos aquí es justamente un registro unicelular, un registro de una neurona. Y entonces, ¿qué vemos? Cómo está teniendo diferentes cambios eléctricos que dan lugar o que están dados por sus potenciales de acción. Aquí lo pero muy relevante es, esto es lo que vemos en el electroencefalograma y esto es lo que vemos como un registro de campo local. Entonces son cosas absolutamente diferentes. Pero ¿a qué voy con esto? Bueno, que lo mínimo que tendríamos que saber para querer neuromodular algo es saber que la actividad cerebral viene de las células. Eso es un prerequisito básico. Siguiente, que estas células van a tener comportamientos distintos debido a su localización, a su función, incluso les diría a la capa celular a la que pertenecen, ¿no? Y si son células pues excitatorias o inhibitorias, y estoy haciendo una división sumamente grande. Bueno, esto concluye que a partir de ese registro celular tendríamos un brinco, ¿no? Como mirar de aquí a la luna al electroencefalograma. Y entonces con un electro vemos esto que hay aquí, que son ritmos cerebrales. Y estos ritmos cerebrales se van a dividir en número de ciclos. ¿Cuántas veces se repite una onda? Así de fácil. Y hablando un poco del electro en el adulto, diríamos, los ritmos pueden ser muy lentos, como aquí. ¿Quién tiene? ¿Cuántos minutos llevamos? Ya se me durmió mi asistente.
Vale, ya estamos a 4 minutos, pero de las dos personas que están con el estimulador, debo decirles que uno tiene la estimulación colocada así y otro tiene la estimulación colocada así. No quisimos ser más enérgicos en la estimulación, pero ahorita nos platicarán qué están sintiendo, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos con este tipo de estimulación es inducir que la actividad eléctrica cerebral pueda emparejarse a un ritmo. Y esto sirve cuando sabemos pues, que ese ritmo puede estar asociado a un estado cognitivo, ¿no? Entonces, el cerebro en el adulto se comporta más o menos así, y lo que está aquí abajo es pues un mapa, ¿no?, topográfico de en dónde ponemos cada uno de los electrodos. Y esto es importante porque son las características generales de en dónde debemos estimular para tener una correlación eléctrica con diferentes estructuras cerebrales. Ok, entonces vamos ahora ya a hablar de los principios generales de dos tipos de estimulación. Hasta aquí quisiera hacer solo una pausa para decirles ¿qué vamos a estimular? Neuronas. ¿Con qué tipos de parámetros inhibitorios o excitatorios? ¿Qué tipos de estimulación vamos a tratar aquí? Eléctrica y magnética. Estos protocolos de estimulación están dirigidos a modificar estados cognitivos del paciente, en muchas ocasiones estados patológicos. Entonces, ahora hablando de datos un poco más técnicos, les diré que estos dos tipos de estimulación realmente tienen una gran importancia para el cerebro. Es diferente estimular así por corriente continua que estimular así por corriente alterna. Entonces, en relación a la estimulación transcraneal por corriente directa, debo decirles que esta no cambia, no es pulsada, no empieza y termina, sino se mantiene como un pulso continuo. Y esto es algo muy relevante porque nosotros tenemos que elegir dos cosas. ¿A quién vamos a estimular? ¿A qué región del cerebro? Y hay que entender entonces que los aparatos con los que estimulamos tienen dos electrodos, uno catódico y uno anódico. Y si el anódico tiene una carga positiva y el catódico negativa, ¿cuál creen que sea el que estimule? Muy bien, el anódico. Entonces, el anódico es el que vamos a utilizar para colocar en aquella región que queremos potenciar, ¿no? ¿Qué vemos aquí abajo? Aquí abajo vemos justamente cómo este tipo de arreglo con el estimulador eléctrico colocado sobre el cráneo tendría estos efectos. Por ejemplo, en el caso de las neuronas, cuando estimulamos por corriente anódica, lo que vamos a generar es despolarización. Pero vale la pena que les diga que este tipo de estimulación, por fortuna, no genera potenciales de acción. Entonces, esto es algo relevante, porque el sujeto que está siendo estimulado necesita hacer algo para que esta estimulación en realidad sea benéfica. Estos no son remedios mágicos que funcionen porque se lo coloco y listo, ¿no? Sino son pues, equipos que nos pueden ayudar a mejorar algunas funciones cognitivas. Por el contrario, si nosotros observamos qué ocurre en el cátodo lo que va a hacer es hiperpolarizar a la célula. Entonces va a modificar el potencial de reposo de membrana de esa célula para volverse más o menos excitable. ¿Qué características tienen estos equipos? Bueno, son de baja intensidad. Pusimos aquí una batería de promoción porque esta es la intensidad que tiene de corriente. O sea, no va a hacer convulsionar a nadie. Después, son portátiles, son económicos y son bastante seguros, ¿no? Entonces, les digo, lo único que hacen es modificar el potencial de reposo. ¿Cómo vamos? ¿Tiempo? Ok, voy a hacer una pausa. Eli nos va a ayudar a que nos diga quién tenía el estimulador en 1 Hz. ¿Quién es? A 2 Hz. Ok. ¿Qué sentiste? Cuéntanos. Al principio me sentí raro. Empecé a sentir como como unos piquetitos chiquitos, o sea, no dolorosos ni nada. Y algo que me pasó mucho es que yo, o sea, puedo enfocar, Okay. pero como que siento así. No sé, es extraño. O sea,
no llega a un punto de mareo, Ajá. porque no me siento mareado, pero sentí un poco de dificultad para seguir como el hilo de todo, porque me distraía mucho, era como con mis pensamientos siento piquetes, ¿no? Ok. Y después como que se me iba muy fácil todo. Ok. Eso a lo mejor es mío, ¿no? Antes de... Correcto. Pero sí, esa parte está sintiendo todo el tiempo como sin que llegue a un mareo, es lo que se me hizo chistoso. Correcto, gracias. Sí, ella lo tenía 7. Cuéntanos, ¿qué sentiste? Pues cuando me puso estas cosas, primero como que el sabor de mi boca empezó a ser como de metal. Ok. Como si estuviera, no sé, chupando piel. Y veía como luces blancas que se prendían y se apagaban así todo el tiempo, tac, 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 tac. Y en la cabeza sentía como cuando te haces masaje con esos aparatitos en la espalda, en la cabeza como que me hacía tac, 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 y veía luces que se prendían y se apagaban. Correcto. Y de repente como que sentía que esta cosa, o sea, se estaba haciendo como pequeña, pero no, después me di cuenta que era como una presión que había. ¿En algún momento tu atención cambió? No, al contrario, como que me ayudó más a poner atención. Perfecto. Gracias a los dos. Bueno, la diferencia, voy a regresar a esta diapo, porque la diferencia es que, recuérdame tu nombre, perdón, el chico. Dice que si se lo ponemos a 7. Sí, solo 10 minutos. ¿Cuál es tu nombre? Que si lo corrí. Ok, Felipe tenía el equipo colocado en una frecuencia delta. Entonces, te iba a preguntar, Felipe, si en algún momento sentiste somnolencia. Ok. Entonces, yo traje los equipos porque a mí me interesaba que pudiera poner un testimonio de algún paciente, pero no fue posible. Entonces, qué mejor que hacerlo aquí presencial. Ya en clase lo hicimos con un pequeño que le hicimos un electro y le pusimos la estimulación a 2 Hz y se durmió rápido. Después no pudo volver a dormir, pero se durmió muy rápido. Entonces, el protocolo realmente es con la intención de inducir somnolencia. Hay que recordar, como dice aquí, que el sueño profundo es el sueño de ondas lentas. Entonces, lo que yo estoy provocando con la estimulación es que esas oscilaciones que se deberían tener de manera típica en el cerebro se vayan acoplando a este ritmo lento. Entonces, de pronto sí hay cierto combate entre la velocidad a la que el cerebro va y a la que le estoy indicando que oscile, ¿no? Y bueno, pues en el caso, perdóname, la chica, ¿cuál es tu nombre? Ok, que Noemí decía que ella sentía estas luces que flashaban, es porque la frecuencia es a 7 Hz. Los dos tenían electrodos amplios, ¿no? Y esto sí es algo relevante, el tamaño del electrodo sí cambia las cosas. Si yo tengo un electrodo grande, entonces la estimulación va a ser mucho más, la carga de la corriente va a ser más amplia y entonces se puede estimular además el nervio óptico, incluso la corteza entorrinal, y por eso es que ella tiene estas sensaciones de sabor a metal y en algunas ocasiones sensaciones gustativas y olfatorias también. Pero lo que decía es que le fue más fácil poner atención. Entonces, bueno, con mis alumnos hice una apuesta de cuántos de ellos iban a tener actividad beta y hasta ahora voy ganando. No les voy a decir cuál es el resultado, pero voy ganando. Y bueno, les decía que este tipo de actividad es algo que nosotros tenemos a la mano para poder ir generando cambios, ¿no? en muchos de los pacientes que vamos tratando. Pero hay que saber cómo y para qué, ¿no? Bueno, entonces, regresando a estas características, dentro de las variables, es importante saber qué edad tiene a quien vamos a estimular, qué género, aunque en esto hay muy pocos estudios, ya les mostraré, cuáles son los antecedentes personales patológicos, la duración de los protocolos de estimulación, la intensidad de la estimulación, obviamente el tiempo, no es lo mismo en términos de intensidad, inducir una corriente de 1 miliamper que una de 4 miliamperes. Para que tengan más o menos un contexto, la terapia electroconvulsiva se da a 1000 miliamperes, ¿no? 800 o 1000. Entonces aquí estamos en una carga de 2 a 4 miliamperes, es muy, muy baja.
y la actividad tiene que ver con lo que yo llamo como la configuración del ambiente, el setup, qué está haciendo el sujeto. Entonces, en esto sí tenemos mucho que ver los psicólogos, ¿no? Porque nosotros debemos promover que el paciente esté realizando una actividad que nosotros queremos modular. O sea, si yo lo que quiero es trabajar con un niño que tiene TDAH y su atención, pues entonces voy a realizar actividades que promuevan su atención y voy a generar una estimulación eléctrica, puede ser, acompañando esa actividad. Y entonces eso seguramente modulará el circuito, ¿no? Esto es algo relevante, ¿no? Incluso lo van a ver en unos papers que comentaré más adelante de estimulación magnética. Bueno, a lo que yo me refería sobre cambios en la excitabilidad tiene que ver un poco con esto. Los cambios relacionados a la excitabilidad se miden con MEX, ¿no? Que es el potencial motor que nosotros logramos evocar con el estimulador magnético. Entonces, este estudio lo que generó fue inducir una corriente anódica específica y posteriormente ellos midieron 1 minuto de estimulación por corriente anódica, generaban pulsos de estimulación magnética. ¿Y qué midieron? Un potencial motor, ¿no? Un MEP. Y ese potencial motor tenía diferente intensidad, de tal manera que cuando estimulamos literalmente por corriente anódica, ese potencial motor tenía como evidencia una relación con una mayor excitabilidad cortical, versus cuando deprimimos o cuando atenuamos o cuando inhibimos, ¿no? Lo que generaban estos MEPs eran una menor capacidad de excitabilidad eléctrica cortical. Y bueno, lo que pongo de este lado es justamente cómo han cambiado, miren, la cantidad de publicaciones desde el 2000 hasta el 2023 relacionados a estimulación eléctrica. Entonces, es un buen campo de investigación. Por otro lado, la estimulación transcraneal por corriente alterna, que es a la otra que me refería, esta no tiene ni ánodo ni cátodo. No tiene una región específica para generar mayor oscilación o mayor excitabilidad o menor. Pero, ¿qué virtud tiene la estimulación por corriente alterna? Una cosa increíble. Lo que podemos hacer con la corriente alterna, como va induciendo estas oscilaciones positiva, negativa, independientemente del lado donde estimulemos, lo que podemos hacer es empalmar ritmos cerebrales. Y eso sí es algo muy relevante, ¿no? Porque hay algunas patologías o algunas hipótesis sobre psicopatología que tienen que ver con esta disregulación interhemisférica en cómo están, ¿no?, trabajando los hemisferios o los lóbulos. Y a veces, ¿no?, hablando de patología focal, por ejemplo, hay casos de neuroinfección en la que las oscilaciones son muy lentas, ¿no?, incluso comas, ¿no?, que tienen como característica ondas súper lentas, y con la estimulación por corriente alterna se puede ir ampliando o modificando este curso gradualmente. Y lo mismo, las características de baja intensidad, portátil, económica, segura, etcétera, ¿no? Induce ritmos cerebrales. Ahora, esto es donde empieza a ser más interesante. Como yo les estaba diciendo, pues en el cerebro existen ritmos. Y los ritmos dependen de la edad, y dependen del estado cognitivo, y dependen de la patología, y de todo lo demás. Pero, ¿qué pasa si además de estimular o de provocar que el cerebro oscile en diferentes ritmos, además de eso, generamos potenciales de acción? Eso es una locura. Realmente yo no sabía que esto se podía hacer. Ahora que estuve en Holanda y leí ayer algunos artículos que no entendía del todo porque tienen unos arreglos bien complicados, el grupo con el que hice la certificación en Maastricht hizo un arreglo así. Empezaron a estimular con corriente alterna, haciendo que el cerebro oscilara al ritmo que ellos querían, y generaron estimulación magnética de manera simultánea. Y entonces los cambios que tenían eran mucho más rápidos, sostenidos, duraderos y económicos. Hay muchas cosas que están pasando en este campo, ¿no? ¿Qué quiero mostrarles aquí? Bueno, esto es un estudio animal, un estudio básico, y en relación a la corriente alterna también es muy importante saber cuánto estimulamos y a qué intensidad. Lo que hay aquí en esta imagen, además de las oscilaciones en las que se provocó la estimulación por corriente alterna,
son diferentes niveles como pues de medición. Esto es antes de la estimulación por corriente alterna, durante la estimulación y después de la estimulación. Los puntos que hay aquí en cada una de estas imágenes se refieren a potenciales de acción en las células, ¿no? Son registros de campo y son potenciales de acción en diferentes células. Entonces, lo que quiero que observen es que a mayor intensidad de corriente, lo que vamos a ver es que estos grupos se sincronizan ordenadamente. Y una vez que cesa la estimulación, los efectos se mantienen. Entonces, es sumamente diferente lo que podemos obtener a diferentes intensidades. Ok, pasaremos al último punto, que es la estimulación magnética transcraneal en animales y humanos. Y les diré en este aspecto lo siguiente. La TMS es una técnica que no se pensó jamás, o no en sus inicios más bien, que fuera a tener una aplicación clínica como la que hoy en día tiene. Anthony Baker, ahí en el 84 haciendo su doctorado, él es físico, se decidió a crear un equipo pensando en una bobina de Faraday, ¿no? Porque lo que él buscaba era hacer estimulación de un nervio periférico. Y la estimulación del nervio periférico con estimulación eléctrica genera dolor, molestia, etc. Entonces él como físico pues se dio a la tarea de arreglar esos problemas y creó un estimulador magnético. Casi 10 años después, un estudiante de doctorado, el doctor Barker, hizo una técnica de aplicación ahora sí al sistema nervioso como una técnica de investigación para encontrar si era suficiente su equipo de estimulación magnética para evocar potenciales motores, ¿no? Lo que ahora nos sirve para calcular la dosis. ¿Qué cosa es un estimulador magnético? Les decía, una bobina de Faraday, que quiere decir un alambre de cobre que da muchas vueltas, por el cual se hace pasar una corriente eléctrica de alta intensidad. Estos estimuladores, por ejemplo, los que tenemos en la clínica, tienen una intensidad de 1000 voltios. Entonces, es 10 veces la corriente que está en la pared de su casa. Con estos 1000 voltios, lo que se genera aquí en este circuito de la bobina es pues la corriente eléctrica que da vueltas y vueltas y vueltas, generando un campo magnético que provoca un vector perpendicular. Ese campo magnético que está aquí es perpendicular a la corriente que está ciclando. Y cuando este campo magnético no se encuentra con nada, no pasa nada. Pero cuando se encuentra con otro dispositivo, otra molécula, otra partícula que sea excitable, entonces este campo magnético provoca un cambio eléctrico. Y es una cosa bella porque las neuronas pues son células eléctricas. Entonces esta electricidad transformada en energía magnética puede generar a su vez sin dolor y prácticamente sin efectos secundarios cambios en los potenciales de acción de las neuronas. Ok, y bueno, ¿qué cosas vemos aquí? La estimulación magnética sirve para dos cosas principalmente: medir la actividad eléctrica y cambiar la actividad cerebral. Para hacer investigación clínica sobre sistemas motores, para hacer mapeo prequirúrgico, incluso creo que comentaba en clase que la prueba de WADA ya no necesita ser tan agresiva, ¿no? Ahora podemos con estimulación magnética generar una microlesión magnética para que un paciente tenga arresto del lenguaje. Entonces con eso podemos hacer bastante estimulación en neuropsicología. Dentro de la clínica podemos incluso observar estas terapias basadas en circuitos cerebrales aplicadas a trastorno depresivo mayor, migrañas, trastorno obsesivo compulsivo, etc. ¿Qué necesitamos saber acerca de la estimulación magnética transcraneal? Esto es tanto para leer un paper como para aplicar TMS. Necesitamos saber 5 cosas básicas. ¿Cuál es la localización del lugar donde vamos a estimular? Y por localización, hoy en día hay dos corrientes, una que se basa en mediciones tradicionales basadas en el mapeo con la 1020, el electroencefalograma, o neuronavegación. La neuronavegación es sumamente precisa, tiene
más o menos de 1 a 2 milímetros de rango de error en la estimulación que ahora se hace, y esta es un poco mayor, pero debo decirles que no son como graves los efectos de estudiar con una u otra. La focalización, que esto depende de la selección de la bobina, es diferente cada bobina que podemos utilizar para la estimulación. La frecuencia de la estimulación con la que vamos justamente a hacer TMS es diferente a 1 Hz que a 10 Hz. La intensidad, la duración, y en relación a la intensidad vale la pena otra cosa. Así como con el medicamento, que no es igual tener un paciente pediátrico y darle paracetamol, el que sea, a un paciente adulto, pues en la estimulación magnética es igual. Cada cerebro se comporta distinto. Y como cada cerebro se comporta distinto por el grosor del cráneo, por el tejido celular subcutáneo, etcétera, que todas esas son variables que pueden atenuar o modificar el campo magnético, entonces la intensidad debe ser individualizada. Por lo tanto, pues es importante identificar, primero, conocer el sistema 10-20, que es lo más básico para poder generar una localización, identificar el potencial motor para generar la dosis y establecer la localización asociada a la patología. Esto es el ejemplo, ¿no?, de la neuronavegación que se usa hoy en día. Se hace con algunos marcadores magnéticos y una resonancia magnética que se pide al paciente, se vinculan en una computadora y, bueno, vamos, son sistemas carísimos, ¿no?, muy caros. En México no conozco quién los tenga, pero hacen que la estimulación sea sumamente precisa. Dentro de las áreas terapéuticas, solo por mencionar algunas que están asociadas a protocolos ya aceptados, tenemos como blanco la corteza dorsomedial prefrontal para trastorno obsesivo compulsivo y para depresión, la corteza media lateral de dorsal específicamente para el trastorno depresivo mayor, para el trastorno por abuso de sustancias, específicamente el tabaco. Hay que estimular regiones cercanas a la ínsula, y para la migraña estimular específicamente la corteza del lóbulo occipital. Los protocolos son diferentes en cada caso. Hablando de bobinas, por ejemplo, les diré que esta ya no la ocupamos casi nunca, debido a que tiene una gran capacidad de sesgo, ¿no? O sea, la manera en la que amplifica el campo magnético hace que seamos poco precisos al elegir en dónde vamos a estimular. Actualmente la bobina más usada en todos los protocolos de estimulación es esta, en forma de 8, y esto es lo que provoca mayor focalización y capacidad de profundidad en la estimulación. Esto es, miren, una radiografía, como les digo, es simplemente un cable de cobre que da vueltas, y el punto focal de estimulación es justo la unión entre estas dos intersecciones, y esta bobina es la más usada. Por otro lado, la bobina, pues esta es de las más caras, es la bobina que se utiliza en estimulación cerebral profunda. Está utilizada en protocolos de trastorno obsesivo compulsivo, Parkinson, y en algunos casos en adicciones. ¿Qué ocurre con esta bobina, a diferencia de las anteriores? Que esta bobina puede amplificar y profundizar la estimulación magnética, pero es muy difusa. Entonces, para llegar a estructuras subcorticales, con las otras bobinas no se alcanza, y con esta bobina se ha podido tratar varios padecimientos. Ahora, en relación a los pulsos, ¿qué cosas debemos saber de los pulsos? Es diferente hacer un pulso aislado, único, que tener pulsos a 1 Hz, característicamente son inhibitorios, tener estimulación a 10 Hz, característicamente son excitatorios, o tener un protocolo que hoy llamamos Theta Burst. Ahora, este protocolo no se les ocurrió de la nada, específicamente el circuito tálamo-cortical del que les hablo en las clases relacionado al sueño, que provoca los usos de sueño y que está asociado a la memoria, tiene características de disparo particulares, como esta, ¿no? Son pulsos de corriente que están repetidos en fases teta, 3 pulsos, y esto se replicó para ver si los efectos de la estimulación eran mucho más benéficos.
Bueno, por lo tanto, entonces, cada uno de estos va a tener una aplicación distinta, desde la evocación de un movimiento para calcular la dosis, como por ejemplo, saber si los efectos son excitatorios o inhibitorios, o pues calcular la dosis. La dosis es relevante porque va a depender justamente del campo magnético, la potencia del equipo, el cálculo de la respuesta en cada sujeto y, como pongo aquí, la dosis sí importa. Las contraindicaciones, que es algo relevante, los pacientes no pueden tener implantes metálicos, cefalea durante la sesión, disconfort local severo, si ellos lo refieren, hay que regular justamente la estimulación. Un implante auditivo coclear es una contraindicación absoluta, tener un marcapasos, un aneurisma clipado incluso, o epilepsia. Epilepsia la puse en otro color porque hay protocolos de tratamiento con estimulación magnética para epilepsia, y lo que sí está contraindicado es que durante la fase de estimulación haya uso de drogas. Ahora, las aplicaciones terapéuticas, para terminar, están basadas específicamente en el caso de la depresión, ¿qué vamos a estimular? Esta hipótesis tiene que ver con la diferencia en la frecuencia en la que oscilan los hemisferios. Lo que se buscaba con esta hipótesis era estimular con alta frecuencia el hemisferio que fuera lento y atenuar al hemisferio que fuera un poco más rápido. Aún se mantienen, ¿no?, este tipo de tratamientos, y de hecho es lo que la FDA aprobó como un tratamiento para la depresión. En este estudio del 2012, que fue el estudio que permitió que se hiciera la aprobación del protocolo, se midió con diferentes escalas de depresión las respuestas que tenían los pacientes con depresión resistente. Y la respuesta al tratamiento se da cuando los pacientes cambian en las escalas cerca del 41% de las puntuaciones. Y la remisión se dio en 37% de los casos. ¿De qué dependía? De la edad, de la severidad, y estos son predictores que nos van a decir qué tan sensibles son estos cerebros a la estimulación magnética. Por otro lado, este paper que aquí cito comparó dos tipos de estimulación rápida versus estimulación lenta. La estimulación rápida se da en un protocolo que dura 3 minutos versus la lenta que dura 40. Y la conclusión fue que ambos protocolos son exactamente igual de benéficos y la duración es mucho menor en uno. Esta gráfica quiero que le pongan bastante atención porque en relación a la depresión, lo que les diría, en este estudio, en el STAR-D, que es el estudio casi por excelencia en psicofarmacología, lo que podemos ver es que cuando tenemos un paciente con depresión y le damos un tratamiento, hay 28% de esos pacientes de los 100 que tratamos que no va a mejorar. Después del primer tratamiento le damos un tratamiento y 21% de estos pacientes, de estos 28, no va a mejorar. Le damos un segundo fármaco, tercer fármaco, 16% de esos pacientes no va a mejorar. Y en el cuarto fármaco usado, 7% de los pacientes va a quedar igual. Ahora, ¿qué pasa? La FDA aprueba la aplicación de TMS desde la falla de un tratamiento, pero los seguros en Estados Unidos, aclaro, pagan el tratamiento con estimulación magnética a partir del cuarto tratamiento. En México, nadie paga TMS. Y bueno, ¿qué más se trata con TMS y con estimulación en depresión? Trastorno obsesivo compulsivo, adicción al tabaco, migrañas agudas y otras alteraciones basadas en circuitos cerebrales. Esta es quizá la última diapositiva este es el paper que dio lugar a la aprobación del tratamiento de la FDA para tabaquismo. Fueron 262 fumadores. Quiero que observen, el tratamiento fue por 3 semanas, solo 15 sesiones de estimulación. Durante estas 15 sesiones hubo tanto tratamiento con TMS como sham, ¿no? O sea, sin tratamiento. ¿Y qué ocurrió? Bueno, midieron este ITT, que es el número de pacientes necesarios a tratar. Quiero que lo observen. Aquí es 5, en la semana 6. 5 pacientes necesarios a tratar para cesar el tabaquismo. ¿Les parece mucho? O sea, de 100 pacientes que se tratan,
para observar cambios es suficiente tratar a 5, o sea, la tasa es bajísima. Quiero decirles que comparados con medicamentos, por ejemplo, la atorvastatina para bajar índices de colesterol, el número de pacientes necesarios para tratar supera, creo que los 3,000 casos. Entonces, imaginen, ¿no?, qué tan efectiva puede ser la estimulación magnética. Bueno, esto es lo que hoy sabemos. Todas estas están aprobadas. Aprobación general, epilepsia, depresión mayor, migrañas, trastorno obsesivo compulsivo. La estimulación transcraneal por corriente directa, está ahora en investigación y hay muchas cosas que hacer en neuromodulación, ¿no? Quizá, como les digo, tenemos más cosas que aprender que cosas que hoy en día ya sabemos. Y bueno, encaminar protocolos de tratamiento o de estudio creo que sería pues lo más exitoso. Pasando, ¿y las sustancias qué? Pues hay muchos tratamientos de sustancias. Concluyo con esto. Si te dicen que sirve para mejorar inteligencia, creatividad, atención y calificaciones en electrofisiología, hay que dudarlo. Gracias. ¿Qué era lo que iba a decir acerca de las sustancias? Bueno, mira, de las sustancias se ha estudiado un montón. En relación a qué es lo más benéfico de las técnicas de las que yo hablé, la estimulación magnética es lo más benéfico. ¿En qué se ha utilizado? Se ha evaluado el craving, se ha evaluado los pensamientos y la valencia de los pensamientos relacionada a la estimulación magnética, se ha evaluado la deseabilidad por la sustancia y hay protocolos de cocaína, que de hecho el doctor que continúa esta plática va a hablar del tratamiento de cocaína, pero se ha evaluado alcohol, cocaína, tabaco, etcétera, ¿no? Incluso los resultados son muy variables, porque hoy en día sabemos algo muy relevante en relación a la estimulación magnética. Se pensaba que el paciente se sentaba y recibía su estimulación. Hoy sabemos que el setup es muy relevante. Los protocolos que han dado lugar al tratamiento para tabaco y para trastorno obsesivo compulsivo, antes de que se lleve a cabo el protocolo de estimulación, hay un psicólogo que por técnica de imaginería está provocando que el paciente tenga síntomas de craving. Entonces el paciente llega y le empiezan a decir, imagina que el baño está todo cochino y que tú abres la puerta, no hay papel en el baño, le bajas y no hay agua. Y entonces el paciente empieza a elevar justo los niveles de ansiedad, por ejemplo, así se hizo en el protocolo con TOC, y después viene la estimulación magnética. Las explicaciones fisiológicas de estos fenómenos son un poco complejas, ¿no?, y muy especulativas, pero lo que sí se sabe es, como en el otro caso, que lo que hay que hacer es potenciar una red, provocar un circuito, y ya que provocaste el circuito, entonces lo modulas. Si lo haces simplemente así, la verdad es que los resultados no siempre son tan notorios. Eso es algo que en general se sabe sobre las sustancias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo clarísimo? Pues muchísimas gracias. Gracias.